Hola, bienvenidos a este programa. Esta semana vamos a tener otro programa diferente. Vamos a abarcar un tema muy importante sugerido por uno de nuestros queridos oyentes. El tema de esta semana es sobre la comprensión lectora. Bueno, vamos a ver. ¿No les ha pasado que cuando leen se percatan que, digamos, como que vamos en automático? Pues a mí me ha pasado y pues en realidad leemos, pero no estamos entendiendo y nos obliga esto a leer y leer una y otra vez lo mismo sin seguir entendiendo nada. Pero esto es bastante común en realidad. En este programa les daré algunos tips para mejorar esta comprensión y hacer de nuestra lectura algo todavía más provechoso, sea la lectura académica o recreativa. Pero antes, repasemos qué es la comprensión lectora. En palabras más sencillas, tener o poseer la capacidad de entender lo que se lee. Nuestro proceso de lectura no debería de limitarse a extraer o adquirir información, sino que debemos generar nuestros propios conocimientos o nuevas experiencias. Este programa tendrá la misión de dejarles algunas posibles prácticas para mejorar la comprensión lectora. Nos debemos de plantear algunas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Para qué vamos a leer? ¿Y cómo lo vamos a leer? Debemos cambiar el hecho de ver las lecturas separadas, lo que yo quiero leer y lo que me toca leer. Y a partir de esta nueva idea, vamos a tener una lectura sin barreras ni condiciones, de manera que la adopción y aceptación de esta idea cambie nuestra programación cerebral inicial de disponerse a separar la lectura de ocio y la lectura obligatoria. Bueno, pero antes de llegar a los consejos, vamos a ver algunos tipos diferentes de lectura. 1. La lectura globalizada, que es la lectura que hacemos por encima, como decimos cuando le echamos un ojito a la lectura. 2. Lectura focalizada. Es una lectura veloz, pero también con la diferencia que cuando le echamos el ojito a la lectura, nos centramos más en ubicar la información o datos que más nos pueden interesar. 3. Lectura extensiva, que es aquella cuando se hace por placer. 4. Lectura intensiva, que es cuando, por decirlo en palabras sencillas, desconstruimos la lectura intentando encontrar el significado a las palabras y entender cada frase. Por ejemplo, cuando estudiamos para un examen, usamos una lectura intensiva. 5. Lectura crítica. Para este tipo de lectura suele realizarse en textos en los que, además de comprender, intentamos evaluar, cuestionar y construir una opinión propia. La podemos usar como, por ejemplo, cuando necesitamos comentar algo sobre algún tema. Y con esto vamos a llegar finalmente a los consejos para mejorar nuestra comprensión lectora. 1. Leer, leer y leer. Tenemos que primero desarrollar el hábito de la lectura. 2. Leamos sin prisa. Generalmente todo lo que se hace deprisa no sale bien. Leer no es la excepción. Si bien un buen lector sabe adaptar la velocidad y la dificultad de la lectura, encontraremos textos de diferentes dificultades. Pueden ser lecturas sencillas o complejas, y eso puede demandar mucha paciencia y leer sin prisa si queremos desarrollar un buen hábito de lectura. Analiza lo que lees. Preguntarnos qué, cómo y cuándo, cómo y por qué es indispensable para la comprensión del texto. Buscar el significado de las palabras que no entienda. Estos son algunos consejos, pero veamos algunas otras técnicas. Técnica de lectura 1. El periodista. Se trata de leer un texto realizando preguntas qué, cómo, cuándo, etc. Se recomienda realizar un cuadro con 3 columnas. 1. Lo que sucede en el texto. El qué. Otra para quién lo lleva a cabo, el quién. Y otra para las circunstancias en las que sucede. Esto sería el cómo, el cuándo y el por qué. Otra técnica, crear mapas conceptuales. Viene a ser una técnica estupenda para completar definiciones y lograr comprender el papel de cada concepto en el texto. Es maravilloso porque además esta técnica nos permite tener una idea de cómo están interrelacionadas las diferentes partes del texto. Otras técnicas, titular párrafos y subrayar, que son técnicas bastante conocidas. Sin embargo, como bibliotecóloga, no soy de las que raya los libros. Pero bueno, son técnicas también, ¿por qué no? Ok, bueno, otros consejos.
Seamos más analíticos. Conocer el contexto del texto nos ayudará muchísimo para comprender. Tomemos notas. Esto evitará que releamos innecesariamente. Si somos principiantes o estamos apenas creando el hábito de lectura, busquemos textos con un lenguaje sencillo y poco a poco podríamos ir aumentando la complejidad del lenguaje de los textos. Esto además va a aumentar nuestro vocabulario. Cuando leemos, es necesario las pausas entre párrafos y preguntarte si entendiste lo que anteriormente leíste. Busquemos un lugar tranquilo en donde la lectura sea agradable, que el ambiente donde leamos sea cómodo y confortable. Como otros consejos y técnicas, les recomiendo organizar el material de lectura según su importancia en caso de requerir varias lecturas sobre un tema. Usar la técnica del skimming, que sería como hojear, que es hacer un barrido rápido a la lectura y a los contenidos. Algunas formas serían leer el primer y el último párrafo. Títulos, subtítulos e ilustraciones sirven maravillosamente para identificar las ideas principales de un texto. Leer el pie de una página. Pues aunque a veces parezca una pérdida de tiempo, leer el pie de página muchas veces en realidad nos ofrece un contexto más completo para comprender el texto. También puede funcionar manifestar su opinión, escribir sus puntos de vista y opiniones. Esto va a permitirnos que el cerebro asimile mejor lo leído y lo comprenderemos todavía mejor. A veces el espacio y el tiempo nos permite realizar una lectura en voz alta. Aparte de que mejoras la lectura, nos permite ser más conscientes y enterarnos si estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Siempre tratemos de analizar qué tipo de texto es, cuál es la idea principal de lo que estoy leyendo o cuáles son los personajes, cuál es el contexto. También podemos usar esta estrategia cuando leemos. ¿Qué sé del tema? ¿Qué quiero aprender? ¿O qué fue lo que aprendí? Bueno, a algunas personas les puede servir leer, hablar y escribir. Por eso algunos de los consejos anteriores. La capacidad para comprender lo que leemos no llega por sí sola y es por eso que debemos ejercitarnos en lo que lectura comprensiva se refiere. Aprender a disfrutar la lectura es primordial. Leer no solo es beneficioso para nuestro currículo mientras seamos estudiantes. Leer nos cultiva, nos mejora nuestros saberes, mejora nuestro vocabulario y hasta nuestra oratoria. Bueno, espero que les haya gustado el programa de esta semana. Hasta la próxima.